buenas a todos, bienvenidos a mi canal Matemática Fácil. Le habla su profesor Alexander Irizarry. En el video de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema de nuestro curso de álgebra y vamos a hablar acerca de los monomios. ¿Qué es un monomio? Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto, fíjese que resaltamos aquí la palabra producto, de un número y una o más letras. Un monomio es una expresión algebraica, pero la expresión algebraica, para que se pueda considerar monomio, entre sus números y sus letras debe de existir la operación de multiplicación. Aquí la palabra producto nos estamos refiriendo a la multiplicación, tanto de sus números como de sus letras. Si la única operación que hay entre las letras y los números de una expresión algebraica, entonces esa expresión algebraica es un monomio. Aquí tenemos un primer ejemplo de un monomio. Fíjense que aquí tenemos 4xy. Esta expresión algebraica, si ustedes notan, entre sus números y sus letras solamente existe la operación de multiplicación. Usted preguntará, profesor, ¿pero cómo usted sabe que hay multiplicación? Bueno, en álgebra la multiplicación no utiliza el operador de multiplicación X como nosotros a veces lo vimos en aritmética, porque como en álgebra se habla o se trabaja con números y letras, nosotros vamos a tener una letra aquí X muy utilizada en álgebra, pero que no significa por o no significa el operador de multiplicación, simplemente es una letra. Por lo tanto, esta X en álgebra nosotros no la podemos confundir como si se refiriera al producto o a la multiplicación, sino como una letra cualquiera. Entonces, para nosotros decir o identificar que tenemos una multiplicación entre letras o números, simplemente escribimos los números y la letra una al lado de la otra, pero que no haya entre ellas ninguna operación o ningún signo. Es decir, aquí por ejemplo tenemos 4 por X por Y. Aquí sabemos que estos números, este número 4, se está multiplicando con la letra X y se está multiplicando con la letra Y. Así identificamos la operación de multiplicación en una expresión algebraica. Como solamente tenemos multiplicación, fíjense que aquí se está multiplicando 4 por X por Y, no existe otra operación distinta como suma, resta, división, entonces esta expresión algebraica es un monomio. En el segundo ejemplo, fíjense que tenemos menos 8x a la 2, y a la 2. Fíjense que nuestro número, que es menos 8x, está inmediatamente al lado de x cuadrado. Fíjense que aquí entre menos 8 y x cuadrado no existe ningún otro signo de suma o resta o ninguna operación distinta. Eso significa que estamos aquí en multiplicación de menos 8 por x cuadrado, pero también se está multiplicando por y cuadrado. Como la operación que hay entre ellas es de multiplicación, o es lo que es lo mismo, un producto, entonces esta expresión algebraica también es un monomio. Ahora, si usted se fija en el tercer ejemplo, tenemos 3x más y. Si miramos, aquí tenemos el número 3 que está multiplicando a x. Aquí sí existe el producto, pero si usted sigue más adelante, aquí tenemos más y. Fíjese que el signo de más aquí separa esta expresión de esta letra y. Es decir, el signo de más separa a 3x de y. Por lo tanto, como tenemos aquí una operación de suma, esa operación de suma no es válido para considerar esta expresión como un monomio. No es un monomio. Para que sea un monomio tenemos que quitar el signo de más. Quitamos el signo de más y entonces sí tendríamos ya un monomio. En el cuarto ejemplo, fíjense que tenemos menos 2y cuadrado sobre z. Fíjense que aquí arriba, menos 2 se está multiplicando por y cuadrado.
aquí sí existe el producto en la parte de arriba, en el numerador. Pero tenemos aquí división. Y esta expresión se está dividiendo entre z. Como hay una división, entonces ya esa división nos dice que esta expresión no es un monomio. Por lo tanto, los únicos monomios que tenemos aquí es este, 4xy, y este que es menos 8x cuadrado, y cuadrado. Ahora vamos a ver la estructura de los monomios. Cuando hablamos de estructura, lo que estamos diciendo es cuáles son las partes o los elementos de un monomio. Las partes o los elementos de un monomio serán los siguientes. Un monomio va a tener un coeficiente, va a tener también parte literal. Dentro de la parte literal vamos a tener las variables y los grados o exponentes. Aquí tenemos los dos monomios del ejercicio anterior. El coeficiente es el número que estará delante de las letras. Aquí tenemos las letras XY. El número que está delante será llamado coeficiente. El coeficiente es un número real cualquiera. Puede ser 4, puede ser menos 8, puede ser un medio, puede ser raíz de 2. Siempre el coeficiente será un número real que estará delante de las letras. Algo que tenemos que aclarar aquí, muy importante, es que cuando el coeficiente que usted va a tener acá es 1, simplemente no se pone el número 1. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que, por ejemplo, si yo quiero escribir una expresión algebraica donde el coeficiente va a ser 1, simplemente no lo escribo. Si yo tengo, por ejemplo, XY, ya nosotros tenemos que saber que el coeficiente que está aquí es 1. Lo que pasa es que en álgebra el número 1 no se escribe. Entonces nuestro coeficiente aquí es 1. Pero no lo escriba así. Simplemente no lo escriba. Vamos a tener, por ejemplo, monomios como estos. Aquí, ¿cuál es nuestro coeficiente? Nuestro coeficiente es 1. Cuando es 1, simplemente no se escribe. Otro elemento de un monomio, como habíamos dicho, es la parte literal. ¿Qué es la parte literal? La parte literal es todo lo que está después del coeficiente. En nuestro primer caso, lo que está después de nuestro coeficiente es XY. Por lo tanto, XY, todo lo que está después del coeficiente, le vamos a llamar parte literal. Ahora, en la parte literal vamos a tener las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son cada una de las letras que están en la parte literal. Por ejemplo, X es una variable, Y es otra variable. Entonces, las letras le vamos a llamar variables. ¿Cuántas variables tenemos aquí en este monomio? Dos variables, la variable X y la variable Y. Aparte de las variables, vamos a tener los grados o los exponentes. ¿Qué son los grados? Los grados son el exponente o los exponentes de las variables. ¿Qué ocurre en este monomio? Que el exponente de X o el grado de X es 1. ¿Por qué sabemos que es 1? El grado o el exponente de cada variable. Por lo que decíamos ahorita del coeficiente. Cuando el coeficiente es 1, simplemente no se pone. Si es diferente de 1, se escribe. Entonces, aquí el grado y el exponente se escribe aquí en la parte de arriba de la variable. Si usted no ve aquí el exponente o grado, significa que el grado o el exponente es 1. Lo que sucede es que cuando es 1, simplemente no se escribe. Bien, pero lo voy a dejar escrito para identificarlo aquí. Entonces, estos números que están aquí son los grados o exponentes. ¿De quién? De las variables. Entonces, estos son los elementos y la estructura de un monomio. Primero vamos a tener el coeficiente, vamos a tener variables y cada variable va a tener grado o exponente. Vamos a ver aquí en este segundo ejemplo. Aquí también tenemos un monomio.
¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es menos 8. Ese es el coeficiente. ¿Cuáles son las variables? Las variables son las letras que están en el monomio. Por ejemplo, X y Y son las variables. Pero no solamente son X y Y. Puede también que tenga una tercera variable, Z. Z a la 3. Por lo tanto, también Z a la 3 es una variable. Es decir, que un monomio puede tener una variable, dos variables, puede tener tres, puede tener más de tres. Y luego también en la variable vamos a tener los grados. ¿Cuáles son los grados? Los grados son el grado de X, que es 2, el grado de Y, que es 2, y el grado de Z, que es 3. Estos tres numeritos le vamos a llamar grados o exponentes. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de grados o exponentes, fíjese que los grados son los números que afectan a cada variable. El exponente es el número que está encima de cada variable. Los grados de un monomio pueden ser de dos tipos. Los grados relativos se refieren a los grados de cada variable en particular. El grado relativo de X y el grado relativo de Y. Cuando hablemos de grados relativos tenemos que tratarlo de esa manera. El grado relativo es el grado de cada variable. Entonces, como yo tengo dos variables, tengo que buscar cuál es el grado relativo de esta variable y el grado relativo de esta variable. El grado relativo de X es 1 y el grado relativo de Y es 1. Así se calcula el grado relativo. El grado relativo está relacionado a cada variable. Y también vamos a tener lo que se llama el grado absoluto. ¿Cómo se calcula el grado absoluto? Para obtener el grado absoluto, lo que tenemos que hacer es sumar los grados relativos de cada variable. Usted calcula primero cuál es el grado relativo de cada una. Por ejemplo, el grado relativo de X es 1, el grado relativo de Y es 1, y el grado absoluto será la suma de los grados relativos, es decir, 1 más 1, que es igual a 2. Entonces, el grado absoluto de este monomio es igual a 1 más 1, la suma de los grados relativos, y en este caso es igual a 2. En el segundo ejemplo, fíjense que tenemos tres variables. Si necesitamos calcular los grados relativos, el de X es igual a ¿cuánto? A 2. El grado relativo de X es igual a 2. El grado relativo de Y, ¿cuánto es? 2 también. Y el grado relativo de Z es igual a 3. Entonces los grados relativos se calculan a cada variable. El de X es 2, el de Y es 2 y el de Z es 3. Si necesitamos calcular el grado absoluto, entonces el grado absoluto será la suma de los grados relativos, es decir, 2 más 2 más 3. Si hacemos la suma, 2 más 2, 4, más 3 es igual a 7. Por lo tanto, el grado absoluto de este monomio es igual a 7. Si ha sido de utilidad este video, le invito a que se suscriba a nuestro canal, dele a me gusta y comparta con nosotros sus comentarios más abajo. En el próximo video vamos a hablar de monomios semejantes. Haga un clic en la siguiente miniatura para que pase al siguiente video.